Cumplí 74 años ese día, y lo único que quería era una cena tranquila. Nada de mariachis, nada de velas en un pastel gigantesco, nada de discursos interminables. Solo una mesa cálida, buena comida y la compañía de mi hijo Octavio, de su esposa Ainhoa y de algunos amigos de toda la vida. Después de un año tan pesado, pensé que merecía al menos esa calma. Elegí un restaurante en la colonia Roma, de esos con paredes de ladrillo a la vista y luces colgantes que parecen querer imitar un cielo de estrellas amarillas. El mesero nos atendía como si todos fuéramos empresarios, diciéndonos jefe a cada rato. Y yo, aunque me dio risa, trataba de disfrutar la noche. Me acomodé con paciencia en la silla. Me arreglé el rebozo y pensé, Isolda Ferrer, viuda desde hace una década, sobreviviente de tantas pérdidas, hoy merece paz. Ainhoa me entregó una bolsa de regalo con papel de colores inflados, como si fueran plumas de pavo real. «Para usted, suegra», dijo con una sonrisa demasiado calculada. Dentro encontré un mameluco diminuto con letras bordadas. La mejor abuela del mundo. Mis manos temblaron. «¿Abuela?», pregunté con voz suave. Ella abrió los ojos grandes, fingiendo emoción, y dijo: «Sí, creemos que ya es hora de ir planeando el cuarto del bebé». «¿Verdad? Octavio, mi hijo», sentado a su lado, sonrió con un gesto extraño, como ensayado, y agregó: «Claro, sobre todo porque pronto tendremos más espacio». Yo parpadeé. ¿Más espacio? No entendía a qué se refería. Entonces, Ainhoa se inclinó hacia mí. Y, con la seguridad de quien lee un guión, soltó: «Estamos tan agradecidos de que nos haya dado el departamento. Isolda, no todas las mamás son así de generosas». La mesa entera se quedó en silencio. Sentí la mirada de todos como piedras encima de mí. Apenas iba ya a preguntar qué estaban diciendo, cuando Octavio se levantó, tomó su copa y golpeó con la cuchara. «Un momento de atención. Por favor», dijo fuerte, casi gritando, para que los meseros también lo escucharan. «Hoy no solo celebramos el cumpleaños de mi increíble madre, hoy también celebramos un gran cambio para nuestra familia». Ainhoa sacó el celular y empezó a grabar. Yo vi el puntito rojo de la cámara como una pistola apuntándome. «Nos mudaremos al departamento de mi mamá en la Roma», anunció Octavio con una sonrisa de anuncio publicitario. «Es lo más lógico. Ella ya no necesita tanto espacio. Y nosotros estamos empezando una familia. Levantemos la copa por la mujer que lo hizo posible». Todos brindaron. Las copas chocaron. Los aplausos retumbaron. Yo me quedé quieta, con el tenedor colgando en el aire, como si se me hubiera olvidado cómo usarlo. Octavio me miraba fijo, esperando mi reacción. Sentí el aire apretarme el pecho. Ainhoa acercó más el celular, enfocándome. En esa trampa. Solo pude sonreír a medias y mover la cabeza, no porque estuviera de acuerdo, sino porque el miedo me paralizó. El resto de la cena me supo a cartón. La carne al punto perfecto no tenía sabor. El vino parecía agua. Mientras los demás hablaban de cómo redecorarían el departamento, yo me encogía en la silla. Escuchaba a Ainhoa decir: «Quitaremos esas cortinas viejitas. Pintaremos en tonos neutros. El balcón será perfecto para las plantas de mamá cuando venga de visita». ¿Visita? ¿Ese era mi hogar desde hacía más de 30 años? Ahí había llorado la muerte de mi esposo. Ahí había enseñado a Octavio a leer. Ahí había cocinado pozole cada septiembre. Pero en sus bocas sonaba como si mi vida entera fuera un estorbo a remover. Cuando trajeron el postre, me levanté fingiendo que no me sentía bien. Ainhoa ofreció llamar un taxi, pero rechacé. Caminé varias calles con los zapatos clavándome los pies, con el corazón encendido como brasa. Solo así logré que mis pensamientos dejaran de gritar. Ya en casa,
Cerré con llave y repasé mentalmente lo que había pasado. Sus palabras me seguían como un eco. Gracias por regalarnos el departamento. ¿Cuándo lo había regalado? Nunca. Entonces recordé el sobre que Ainhoa había mostrado apenas unos segundos antes de guardar el celular. Ella había enseñado una foto de ultrasonido, pero mi memoria, que siempre me salva, no falló. Esa misma imagen la había visto en internet semanas atrás, en un foro de maternidad, usada como ejemplo. Una imagen de archivo, no un bebé real. Me senté en la mesa, las manos apoyadas sobre la madera. Mi respiración se cortaba. Comprendí que no solo querían mi departamento, estaban dispuestos a inventar un nieto para legitimar el despojo. Ese brindis no celebraba mi vida, anunciaba mi despojo. Llegué a mi departamento en la Roma con los pies adoloridos y el corazón cargado. Cerré la puerta 3 veces, como si con cada vuelta de la llave pudiera borrar lo que había pasado en aquella mesa de restaurante. Encendí apenas una lámpara del pasillo. La luz amarilla se extendió tímida sobre las paredes, revelando los cuadros de mi esposo que aún guardaban su olor a óleo. Me quité los zapatos. Los dejé tirados en la sala y caminé descalza hacia el mueble donde conservo los álbumes de fotos. Los abrí sin pensarlo, como buscando una prueba de que todavía había vivido algo real, algo mío. En las páginas estaban las huellas de nuestra historia. Ahí estábamos nosotros, jóvenes, sonriendo en Acapulco con el mar detrás. Ahí Octavio de niño con los cachetes llenos de mole. Ahí mi esposo levantando un vaso de vino en nuestra primera Navidad en la Roma. Toqué con la yema de los dedos una foto en la que aparecía él, con la camisa azul que tanto me gustaba. Se llamaba Julián. Y su ausencia todavía me pesa como piedra mojada. Él había sido un hombre correcto, ordenado con sus papeles, con sus cuentas y sus promesas. Fue él quien insistió en que todo debía quedar en regla cuando enfermó. Ese pensamiento me llevó directo al cajón de la credenza, donde guardo las carpetas con documentos. Hacía años que no los revisaba. Saqué una caja de cartón desgastada y la puse sobre la mesa. El polvo se levantó como un recuerdo incómodo. Entre recibos de luz, escrituras y seguros médicos encontré una carpeta azul. La abrí y mi estómago se apretó al ver el título: Poder Notarial Especial. Lo leí de pie, con los ojos recorriendo cada párrafo. El documento decía que, en caso de que yo fuera declarada incapaz por motivos de salud, Octavio quedaba autorizado para tomar decisiones financieras en mi nombre. Recordé perfectamente el contexto hace 8 años, cuando estuve internada por una neumonía. Él apareció en la clínica con esos papeles. «Es solo un trámite, mamá, para ayudarte con el seguro», me dijo. Yo, agotada, firmé sin leer demasiado. Al descubrirlo de nuevo, me temblaron las manos. El poder seguía vigente. No lo había revocado jamás porque, ingenua de mí, confié en que Octavio solo lo usaría si de verdad yo estuviera inconsciente o en peligro. Pero ahora comprendía lo que significaba con un simple certificado médico de confusión o pérdida de memoria. Podía abrir mis cuentas, vender mis bienes, tomar todo lo que había construido. Me senté. Sentí que la sangre me abandonaba la cara. Recordé sus palabras durante la cena. Ella ya no necesita tanto espacio. No era un comentario casual. Era un argumento preparado. Recordé el video de Ainhoa. La manera en que me enfocaba como quien captura una evidencia. No estaban improvisando. Estaban montando una obra completa en la que yo era la antagonista. Respiré hondo. Me pasé las manos por el rostro y traté de ordenar mis ideas. No podía confiar en nadie más que en mí misma. Afuera, en la calle, se escuchaban los ruidos de la Roma, un vendedor de tamales gritando, de mole, de rajas, los carros tocando el claxon. Todo seguía su curso normal, menos yo.
Volví a guardar el poder notarial, esta vez en una carpeta separada. Lo puse sobre la mesa, como si quisiera vigilarlo toda la noche. Me serví un vaso de agua, pero ni siquiera logré dar un sorbo. Mis pensamientos giraban en un solo eje. Octavio no estaba adivinando. Él sabía lo que tenía en las manos. Tenía un plan. Y fue en ese instante, sentada frente a los papeles de mi difunto esposo, que entendí lo inevitable. La traición no era un accidente ni un impulso. Era un movimiento ensayado, calculado, con pruebas falsas y documentos legales a su favor. Comprendí que no estaban improvisando. Todo estaba fríamente calculado. Desperté al día siguiente con los ojos hinchados de tanto pensar. No había pegado el ojo en toda la noche, repasando una y otra vez la escena del restaurante y aquel poder notarial que encontré entre mis papeles. Preparé café como en automático, pero ni el aroma fuerte pudo espantarme el nudo en el estómago. Encendí el celular y ahí estaba una notificación en rojo, etiquetándome en un video que Ainhoa había subido a sus redes. Le di clic. Su rostro llenaba la pantalla, con ese filtro que le borraba las imperfecciones. Sonreía mientras acariciaba su vientre plano y decía con voz dulce: gracias a mi suegra, que con tanto amor nos regaló su hogar para iniciar esta nueva etapa como familia. No todas las mujeres tienen la dicha de contar con una madre tan generosa. Detrás de ella aparecía Octavio, levantando una copa, y para rematar, pusieron de fondo una canción acústica, de esas que te hacen sentir que todo es ternura y unión familiar. El coraje me subió como fuego. Abrí los comentarios y casi me atragantó. ¡Qué bendición de suegra!, escribió una prima lejana. Isolda siempre ha sido un ángel. ¡Qué gusto ver que comparte lo suyo con los nietos que vienen!, agregó una vecina de la Roma. Ejemplo de madre. Dios la bendiga. Así deberían ser todas, y así decenas de mensajes. Me quedé helada. Nadie me preguntaba a mí. Nadie sospechaba que no había regalado nada. Era como si ya hubieran decidido quién era yo en esta historia, la suegra bondadosa que entrega sus paredes, su vida y sus recuerdos sin chistar. Sentí que me estaban borrando en vida. Llamé a mi hermana menor, que vive en Guadalajara. Apenas contestó. Ya me estaba felicitando. ¡Qué detalle! Isolda, ¡qué suerte tienen Octavio y Ainhoa de contar contigo! Eso no lo hace cualquiera. La dejé hablar, y cuando intenté aclararle, se adelantó. Ya vi el video. Todos lo vimos. Estás en boca de la familia. Eres ejemplo de amor. No tuve fuerzas para corregirla. Solo colgué con una excusa torpe. Me quedé mirando la ventana. Afuera, los árboles de la Roma parecían normales. Los pájaros seguían su rutina, pero dentro de mí todo se tambaleaba. Ainhoa y Octavio no solo me estaban quitando el departamento, me estaban robando la versión de mi propia vida. Al mediodía me llegó otro mensaje. Una tía desde Monterrey mandaba un audio llorando de la emoción. ¡Qué orgullo! ¡Isolda! Ojalá yo tuviera el valor de soltar lo material como tú. ¿Valor? ¿Acaso alguien pensaba en lo que significaba para mí ese departamento? Cada ladrillo tenía memoria el día que colgamos la escarchila en el balcón. Los veranos que Julián pintaba la sala de azul. Las noches que escuchábamos los fuegos artificiales desde la azotea. Y ahora para todos, solo era la casa que regalé. Apagué el celular y lo lancé sobre el sillón. Cerré los ojos, intentando recordar la voz de mi esposo, su consejo cuando yo me dejaba llevar por la culpa. Isolda, no dejes que te escriban la historia. Si no hablas, otros lo harán por ti. Esa frase me dio un escalofrío, porque justo eso estaba pasando. Me estaban escribiendo como personaje secundario en una narrativa diseñada por ellos. Me levanté con decisión.
Abrí el mismo cajón de documentos de la noche anterior y saqué una libreta de tapas verdes, la que usaba cuando daba clases de literatura. Decidí que desde ese día iba a anotar todo, cada palabra, cada acción, cada mentira. Necesitaba pruebas, aunque fuera para mí misma, de que todavía tenía claridad. Escribí la fecha, la hora y las palabras exactas que habían dicho en el restaurante. Dibujé incluso la posición de la mesa y quién estaba sentado a mi lado. Mientras la pluma corría, me sentí menos indefensa. Si ellos iban a montar un teatro, yo iba a guardar el libreto real. El celular vibró de nuevo. Lo miré con miedo, como si fuera una serpiente. Otro video, otra foto, más comentarios. Una conocida escribió: «Qué lindo ver que ya planean el cuarto del bebé en la Roma. Me invitan cuando nazca». Sentí un hueco en el pecho. Ellos sabían perfectamente lo que hacían. Usaban la imagen del nieto para sellar su historia. Y yo... ¿qué era yo? Apenas una espectadora sin voz. Me acerqué al espejo de la sala. Vi mi reflejo, arrugas marcadas, cabello recogido, los ojos enrojecidos, pero también vi la firmeza que todavía quedaba. No podía permitir que ese video fuera el inicio de mi tumba en vida. Ese video fue la primera piedra de la cárcel que querían construir para mí. 2 días después de aquel video que me dejó desnuda ante la opinión de todos, escuché un roce extraño en la entrada de mi departamento. Era temprano. Yo apenas ponía a hervir agua para el café. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Solo un sobre manila en el piso, empujado desde afuera. Lo recogí con cautela, como si cargara pólvora. Al abrirlo, sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Era un documento titulado Acuerdo Preliminar de Transferencia, con mi nombre ya impreso en un renglón, el de Octavio en otro y el de Ainhoa en el tercero. El único espacio vacío era mi firma. Me tuve que sentar. El papel pesaba más que un costal de arena. Venía acompañado de una nota mecanografiada. No hay prisa. Solo necesitamos que firme antes del viernes para poder avanzar con las aprobaciones del banco. Gracias de nuevo. Mamá, leí esa frase una y otra vez. Gracias de nuevo. Como si yo ya hubiera aceptado todo. El engaño era redondo, el brindis. El video. Ahora un supuesto trámite. Estaban armando un expediente ficticio en el que yo aparecía como generosa donante de mi propia vida. Respiré hondo y marqué un número que guardaba como un amuleto, el de Ramona Urrutia, mi amiga de juventud que ahora trabajaba como abogada especializada en herencias y propiedad. Ella había sido mi compañera de pupitre en la preparatoria. Siempre decía que la ley era un idioma y que ella aprendería a traducirlo. Y lo logró. Cuando contestó, no me dejó ni terminar de explicar. Isolda, escucha bien, me dijo con voz firme. Ese documento es un anzuelo. Si lo firmas, aunque sea por error, se acabó. Pero hay algo más grave. Octavio todavía tiene poder notarial. ¿Verdad? Me quedé helada. Sí, susurré. Ramona suspiró. Entonces ten cuidado. Podría intentar solicitar una tutela por incapacidad. Si logra que un médico firme que tienes lapsos de confusión, aunque sea una exageración, podría usarlo en tu contra. No solo perderías el departamento, perderías el control sobre todas tus decisiones. Me quedé muda, con el teléfono en la mano y la hoja sobre la mesa. Nunca me había pensado en eso, que mi propio hijo pudiera intentar declararme incapaz. Ramona prosiguió. Lo primero es no firmar nada. Lo segundo, vamos a revocar ese poder. Yo te acompaño al notario. Pero debes estar lista para moverte rápido. Y mientras tanto, no dejes esos papeles a la vista. Ni una copia. Colgué con la garganta cerrada. Caminé por la sala como leona enjaulada, acariciando las paredes, los sillones, los recuerdos. Todo lo que había construido estaba en riesgo.
No porque me faltaran fuerzas, sino porque alguien decidiera que yo ya no podía opinar. Me asomé a la ventana. El ruido de la Roma seguía su curso. Vendedores de pan gritando, recién calientito, autos tocando el claxon, jóvenes rumbo a la oficina. Para el mundo. Era un día normal. Para mí, era el inicio de una guerra silenciosa. Apreté el sobre Manila entre las manos y lo guardé en una caja bajo la cama. Esa noche dormí poco, con la certeza de que la amenaza ya no era solo un malentendido familiar, sino un plan legal, cuidadosamente diseñado. Si lograban declararme incapaz, perdería más que un departamento, perdería mi voz. Esa semana decidí mantenerme en silencio. No contestaba llamadas de Octavio. Apenas respondía mensajes con monosílabos. Me repetía a mí misma que necesitaba calma, que pronto iría con Ramona a revocar el poder notarial. Pero el enemigo no descansa, y en mi propia puerta entendí que la guerra ya había llegado hasta adentro. Fue un martes por la tarde. Escuché el timbre sonar, pero antes de que yo siquiera alcanzara a preguntar «¿Quién es?», la puerta se abrió de golpe. Ainhoa había usado la copia de la llave que alguna vez les presté para emergencias. Venía sonriente, con un bolsito de papel en la mano. «Suegra, le traje vitaminas prenatales. Son buenísimas. Con ácido fólico extra. Pensé que le gustaría verlas», dijo mientras avanzaba como si fuera la dueña del lugar. No pidió permiso. No esperó mi invitación. Caminó directo a la cocina. Dejó la bolsa en la mesa y empezó a abrir cajones. «Aquí podemos poner el microondas más moderno. Este mueblecito ya está muy obsoleto», comentó con desdén, moviendo la cabeza. La seguí con la vista, sintiendo que mis venas hervían. Ella entró al comedor, tocó la vitrina de madera que Julián había tallado con sus propias manos y murmuró: «Esto podríamos donarlo. Ya no combina con un estilo joven». Me mordí la lengua para no gritarle. Luego abrió la ventana y señaló las cortinas de encaje. «Definitivamente. Aquí vamos a quitar estas cortinas viejitas. Imagínese qué bonitas se verán unas persianas roller». Caminaba como inspectora, como compradora de bienes raíces, no como nuera agradecida. Yo apenas atinaba a seguirla, hasta que se detuvo en el pasillo y señaló mi cuarto de costura. Este espacio quedaría perfecto como nursery. Claro, antes de que usted se canse de subir escaleras, los bebés necesitan un ambiente tranquilo. No tanto trasto. Ese fue el golpe más bajo. Mi cuarto de costura, donde pasaba horas entre hilos de colores, donde guardaba las mantas que había hecho para Octavio cuando era niño. Tragué saliva. Me limité a preguntarle con voz seca. «¿Y el doctor ya confirmó el embarazo?». Ella parpadeó rápido, titubeó y se rió nerviosa. «Todavía no, pero yo sé». «Una mujer lo siente», no respondí. Me quedé observando cómo volvías a la sala y se dejaba caer en el sillón, sacando su celular, mientras lo revisaba. Dejó su bolso abierto sobre la mesa. Un impulso me jaló la mirada hacia adentro. Entre labiales y pañuelos, vi un folder doblado. Aproveché que ella se levantó a servirse agua del refrigerador y, con el corazón golpeándome en el pecho, lo abrí apenas. Adentro había un croquis de mi departamento, con notas escritas en lápiz: tirar muro, abrir cocina, recámara principal, master suite y core junto al croquis. Un avalúo impreso de Zillow con el precio estimado en $. El aire me faltó. No estaban pensando en un cuarto de bebé, ni en plantas en el balcón. Estaban calculando cuánto podrían sacar de vender mi casa, la que construí con años de sacrificio, la que levantó mi esposo con sus manos. Guardé el folder en el bolso exactamente como estaba antes de que ella regresara. Sonrió. Me ofreció un vaso con agua como si nada. «¿Quiere que llame a su Octavio para que venga?».
Así platicamos los tres, dijo. Le respondí que no. La acompañé hasta la puerta con una sonrisa de hielo. Cuando se fue, apoyé la frente en la madera y respiré hondo. Entendí que lo que estaban haciendo ya no era solo abuso de confianza, era negocio. Estaban planeando vender mi casa como si fuera mercancía en un mercado cualquiera. Ya no querían mi casa para criar un hijo. Querían venderla como si fuera mercancía. Después de aquella visita invasiva de Ainhoa, sentí que mis paredes ya no me protegían. Dormía con el corazón alerta, como si cualquier ruido anunciara otro allanamiento. Entendí que no podía quedarme de brazos cruzados. Si ellos planeaban vender mi casa y a mis espaldas, entonces yo debía adelantarme. Recordé a don Mateo, un viejo amigo de la familia que tenía un puesto de especias en el mercado de Coyoacán. Mi esposo y yo lo conocimos hace más de 40 años, cuando íbamos los sábados a comprar canela, chile seco y hojas de laurel. Él siempre decía que el mercado es como un confesionario. Ahí se entera uno de todo, lo bueno y lo malo. Tomé un taxi temprano y me fui hasta allá. El bullicio me recibió con su caos habitual, pregones de fruta, olor a carnitas, montones de flores. Al fondo, como siempre, estaba don Mateo, ya encorvado pero con la mirada vivaz. «Isolda, caray, qué milagro», me dijo abriendo los brazos. Me abrazó con fuerza, como quien reconoce un pedazo de su pasado. No quise perder tiempo y le conté lo sucedido: el brindis, el poder notarial, los videos de Ainhoa y el folder con el croquis y el avalúo. Él me escuchó en silencio, asintiendo despacio. «Mira, hija, lo que tienes no es un problema familiar, es un negocio sucio, y a los negocios sucios se les gana con astucia». Me invitó a sentarme en una banquita detrás de su puesto, donde el olor a anís y a clavo se mezclaba con el del café recién colado. Bajó la voz. «Yo conozco a alguien, un cliente extranjero que compra propiedades en efectivo, sin vueltas, sin publicar nada en internet. Busca lugares en la Roma y la Condesa. Paga bien y rápido. No pregunta demasiado». Lo miré incrédula. «¿En efectivo?» Don Mateo sonrió. «Así es un italiano que lleva años en México. Le dicen Vittorio. Vive en Polanco. Gente seria. Si decides vender, él puede cerrar la operación en cuestión de días. Y lo mejor, nadie de tu familia se enterará hasta que ya no tengas nada a tu nombre». Sentí que una puerta secreta se abría frente a mí. Hasta ese momento me había sentido acorralada, sin salida. Pero la idea de moverme en silencio, de girar el tablero sin que ellos supieran, me dio un respiro. Don Mateo me pasó un papelito con un número escrito a mano. «Llámalo hoy mismo. Dile que vas de mi parte». Él está acostumbrado a este tipo de movimientos discretos. Me quedé con el papel apretado en la mano, como si fuera un talismán. Miré alrededor mujeres comprando jitomates, niños corriendo detrás de globos, hombres regateando pescado. La vida seguía con normalidad, mientras la mía estaba en un punto de quiebre. Agradecí a don Mateo con un nudo en la garganta. No sé cómo pagarle esto. Él sonrió con esa humildad que siempre tuvo. «Nada que pagar. Isolda, solo haz justicia contigo misma. No dejes que te arranquen lo que construiste con tanto esfuerzo. Tu dignidad no tiene precio». Regresé a casa con la mente clara. Ya no era la viuda asustada que había temblado en el restaurante. Ahora tenía un plan. Esa misma noche llamaría al contacto de Vittorio y vería qué tan rápido podía concretar la venta. Por primera vez, tuve un arma secreta contra ellos, la venta silenciosa. Esa noche, después de ver a don Mateo y guardar en mi bolso el papelito con el número de Vittorio, apenas pude dormir. No era miedo lo que me desvelaba. Era esa sensación de estar en la orilla de un abismo
y saber que cada paso debía ser calculado. Me repetía: si Octavio y Ainhoa planean vender tu casa, es porque hay algo detrás. Algo más grande que un simple capricho. Esa intuición no me dejó en paz. Al amanecer, con los pájaros apenas rompiendo el silencio de la Roma, encendí mi computadora y me puse a revisar con calma. Lo primero fue revisar los correos viejos que compartí alguna vez con Octavio cuando le ayudaba con trámites. Entre mensajes de banco y recordatorios de pagos, encontré uno que me heló un aviso de cobro de una institución financiera, fechado hacía 6 meses. Decía en letras rojas: préstamo vencido C 2000 MTXN. Me llevé la mano a la boca. 2 millones de pesos. Era más de lo que yo había juntado en años de dar clases. Más de lo que costó la remodelación completa del departamento cuando Julián todavía vivía. Mi hijo debía esa cantidad y yo no tenía idea. Seguí buscando. Encontré capturas de pantalla de su celular que había guardado sin querer en la nube compartida. Eran gráficos de criptomonedas, con líneas verdes y rojas cayendo en picada. Perdí todo en una semana, decía un mensaje enviado a un amigo suyo. Invertí lo que me prestaron, y ahora no tengo cómo cubrirlo. Se me hizo un nudo en la garganta. Recordé su sonrisa nerviosa en la cena, su insistencia en que yo ya no necesitaba tanto espacio. El rompecabezas encajaba, la deuda lo ahogaba. Y el departamento era la única salida. Me levanté de la silla y caminé de un lado a otro, abrazándome a mí misma. Por un momento quise justificarlo. Tal vez se desesperó. Tal vez pensó que podría recuperar el dinero. Pero enseguida llegó el golpe más duro. Nunca vino a pedirme ayuda de frente. Prefirió armar un teatro con Ainhoa, usar un embarazo falso, aprovechar un poder notarial y manipular mi imagen pública. La vergüenza me quemaba. No era solo el dinero, era la forma en que habían decidido tratarme. Como si yo fuera un obstáculo que había que empujar a un lado, o peor, como si fuera un cajero automático al que solo había que apretar los botones correctos. Me serví un vaso de agua, pero apenas pude tragarlo. Sentí la mirada de Julián en las fotos del librero. «Tú no criaste a tu hijo para esto», me dije. Y sin embargo, ahí estaba la prueba, en blanco y negro, de que Octavio había apostado la dignidad de su madre para cubrir sus deudas. Llamé a Ramona de inmediato. Le expliqué lo que había descubierto. Ella guardó silencio unos segundos y luego habló con voz grave. «Isolda, eso lo cambia todo. Si él tiene préstamos en dólares y una deuda tan grande en pesos, es capaz de cualquier cosa. Para los acreedores, tu departamento es la joya más fácil de liquidar. Y créeme, si se enteran de ese poder notarial, podrían intentar usarlo en tribunales». Me quedé helada. Ramona prosiguió. «Esto confirma lo que ya sospechábamos. No se trata de una ilusión de familia. Se trata de dinero. De una fuga desesperada. Lo que tienes que hacer es avanzar con la venta en silencio. Si firmas con Vittorio antes de que ellos se muevan, no habrá nada que puedan reclamar». Colgué con un peso en el pecho, pero también con la claridad de un plan. Me acerqué al balcón y vi la ciudad despertar. La Roma, con su bullicio y su belleza rota, parecía testigo de mi lucha. En ese momento entendí que ya no era un asunto de cariño ni de malentendidos, era una batalla por mi autonomía. Respiré profundo y me prometí que no iba a dejar que mi hijo me hundiera junto con sus malas decisiones. La sangre no justifica el abuso. Miré otra vez el documento de la deuda y las gráficas de criptomonedas. Todo ese desorden financiero se resumía en una sola conclusión dolorosa. Mi hijo ya no me veía como madre. Me veía como su banco. La primera bala no fue un abogado ni un notario. Fue un video en internet. Una tarde,
Mientras intentaba leer en el sillón para distraerme, el celular vibró insistentemente. Varias notificaciones de WhatsApp y Facebook llegaban con el mismo enlace. Abrí con desgano, y ahí estaba Ainhoa, con lágrimas perfectamente calculadas, hablando a la cámara. Mi esposo y yo estamos devastados, decía con voz temblorosa. Soñábamos con darle un hogar a nuestro bebé. Pero mi suegra nos ha cerrado la puerta. Una madre cruel nos deja sin techo. El video estaba editado con música triste, fotos mías donde apenas sonreía y tomas del departamento como si ya fuera suyo. Sentí que el piso se movía debajo de mí. Abrí los comentarios y me llovieron cuchilladas. ¡Qué anciana tan egoísta! Hay gente que no merece nietos. Se nota que es una amargada. Si no quería compartir, mejor que se quede sola. Mi respiración se agitó. Cerré el celular. Lo apreté contra el pecho, como si pudiera detener la avalancha. Pero el ruido ya estaba afuera. En minutos. Familiares de Guadalajara, Monterrey y hasta de Estados Unidos compartían el video en sus redes, acompañándolo de frases como «¡Qué tristeza! ¡Pobre pareja!». Me ardían los ojos. No era solo la mentira, era la facilidad con la que todos la compraban. La historia perfecta, la nuera víctima, el hijo desesperado, la abuela insensible. Nadie preguntaba qué había detrás. Nadie sospechaba del teatro. Encendí de nuevo el celular. Esta vez con frialdad. Si ellos iban a manipular con emociones, yo iba a defenderme con pruebas. Tomé capturas de pantalla de cada comentario, de cada video, de cada palabra. Creé una carpeta nueva en mi computadora y le puse un nombre claro. Pruebas. Guardé ahí también el sobre Manila, el poder notarial escaneado, el croquis encontrado en el bolso de Ainhoa. Y ahora, los mensajes llenos de odio. Sentí que cada archivo era un ladrillo en la muralla que empezaba a construir. Una muralla que no se vería en redes sociales, pero que un juez o un notario sí entendería. Me tomé un respiro. Caminé hasta el balcón, donde las bugambilias trepaban como si quisieran darme sombra. Respiré hondo. Afuera. La ciudad seguía su curso, vendedores ofreciendo tacos al pastor. Niños en bicicleta. El bullicio de la Roma. Pero yo sabía que, en paralelo, mi imagen se desmoronaba en Internet. Esa noche no pude cenar. El teléfono no dejaba de sonar con mensajes de conocidos y solda. ¿Es cierto lo que dicen? Nunca pensé que fueras así. Cada palabra me atravesaba. Quise responder con coraje, gritar mi verdad, pero me contuve. Ramona me había dicho: no gastes tu energía en discusiones virtuales. Todo lo que publiques puede volverse en tu contra. Así que guardé silencio. Silencio afuera. Pero trabajo adentro. Pasé horas organizando documentos, poniendo fechas, descripciones, detalles. Aprendí a usar un programa para guardar copias en la nube. Estaba sola, pero no indefensa. Cerca de la medianoche recibí un mensaje directo de una cuenta desconocida. Decía: no se deje, señora. Yo también fui víctima de algo parecido. Documente todo. Lo leí varias veces. No sabía quién era esa persona, pero me dio fuerzas. Quizás había alguien más mirando más allá del teatro de Ainhoa. Me serví un té de manzanilla y escribí en mi libreta verde: hoy comenzó la guerra digital. Ellos tienen seguidores. Yo tengo la verdad. Y la voy a documentar. Esa frase me acompañó como un mantra. No importaban los insultos. No importaba el desprecio disfrazado de compasión. Yo sabía lo que estaba en juego, no solo un departamento, sino mi dignidad. Mi derecho a contar mi propia historia. Ellos tenían seguidores. Yo tenía la verdad. Y la iba a documentar. Ramona me citó al día siguiente en su despacho. Un edificio sobrio en la colonia del Valle.
Apenas crucé la puerta. Sentí la gravedad de lo que íbamos a emprender. Ella, con sus lentes colgando de una cadenita dorada, me recibió sin rodeos y solda. No tenemos tiempo. Todo debe resolverse en 3 días. 72 horas. Como máximo. La frase me retumbó como una campana. 72 horas para revocar el poder notarial. Blindar mis cuentas y preparar la escritura de venta con Vittorio. 3 días para salvar lo que construí en toda una vida. Ramona desplegó carpetas sobre la mesa. Primero, revocar el poder. Necesitamos cita con notario. Ya la pedí. Segundo, bloquear accesos a tus cuentas. Ya di aviso al banco, pero debes presentarte en persona. Tercero, tener lista la escritura de compraventa. Tu comprador mandó copia de su pasaporte y el comprobante de fondos. ¿Está listo? Asentí, tragando saliva. El miedo me apretaba, pero también una chispa de determinación. Fuimos directo a la notaría. El notario, un hombre de barba canosa, leyó con calma el acta de revocación. Escuchaba cada palabra como si fuera una cuerda cortándose, liberándome del lazo que Octavio todavía sostenía. Firmé con pulso firme, y el sello húmedo que estampó sobre el papel sonó como un trueno en mi interior. Después corrimos al banco. Ramona hablaba con los ejecutivos como si fueran alumnos desobedientes. Señores, la señora Isolda Ferrer está aquí para cambiar contraseñas, congelar accesos y autorizar solo su firma personal. Nada más. Los empleados asentían, nerviosos. Yo me limité a mostrar mi identificación y firmar una y otra vez. Cada rúbrica era un muro nuevo que levantaba entre ellos y yo. Al salir, Ramona me tomó del brazo. Ahora, la venta. El notario de Polanco tiene hueco pasado mañana, pero debemos tener todos los papeles listos hoy. Escrituras originales. Recibos de predial. Identificación vigente. Todo en orden. Al llegar a casa, saqué de mi archivador cada documento con manos temblorosas. Recordé a Julián guardándolos con cuidado, diciéndome que un papel puede ser tu escudo o tu ruina. Esa tarde sentí que me hablaba desde algún rincón. El tiempo corría distinto. Cada hora se me iba como agua entre los dedos. Apenas comí. Apenas dormí. Me dediqué a ordenar, firmar, revisar, escanear. Ramona revisaba cada detalle con la precisión de un cirujano. Este recibo falta el sello. Lo necesitamos actualizado. Yo obedecía, sin preguntar. Sabía que no podía titubear. En medio de ese torbellino, mi celular seguía vibrando con notificaciones de Ainhoa. Nuevos videos, nuevas lágrimas falsas, más insultos de desconocidos. No contesté. Guardé cada publicación en mi carpeta. Pruebas. Y seguí trabajando. No iba a distraerme, tenía 72 horas para blindar mi vida. La primera noche, mientras firmaba un poder de representación limitado a Ramona, sentí que mi mano ardía, pero al mismo tiempo, cada trazo de tinta era alivio. No era solo burocracia. Era un candado cerrándose contra la traición. El segundo día, cuando el notario de Polanco confirmó la cita para la firma de compraventa, el corazón me brincó en el pecho. Vittorio había transferido ya un adelanto para asegurar el trato. Ramona sonrió por primera vez en días. Está hecho. Isolda, si llegamos a la firma, no habrá vuelta atrás. Esa noche, al mirar el reloj, pensé que cada minuto que pasaba era una batalla ganada, pero también sabía que Octavio y Ainhoa no se iban a quedar cruzados de brazos. El reloj corría para mí, y también para ellos. Me serví un vaso de agua fría y me miré al espejo. Vi a una mujer cansada. Sí, con arrugas profundas y ojeras marcadas, pero también vi a alguien que no estaba dispuesta a rendirse. Cada firma que estampaba era un candado más contra la traición. El tercer día amaneció pesado.
con un cielo gris que parecía presagio. Había pasado la madrugada revisando documentos, marcando copias, ordenando papeles en carpetas. Sentía el cuerpo entumido, pero el corazón alerta. Sabía que el reloj jugaba en mi contra y que, tarde o temprano, Octavio reaccionaría. No tuve que esperar mucho. A media mañana. El estruendo en la puerta me sacó de mis pensamientos. Bam, bam, bam. Golpes fuertes, como si quisieran tirar la madera así a patadas. «Mamá, abre de una vez», gritaba la voz de mi hijo, cargada de rabia. «Sé que estás ahí». Me quedé quieta en medio de la sala, con los papeles todavía en las manos. Podía sentir cómo cada golpe hacía vibrar las paredes. «No puedes esconderte», bramó. «Si no firmas hoy, pediremos la tutela médica. ¿Y sabes lo que eso significa? Esa palabra, tutela». Me atravesó como un cuchillo. Recordé la advertencia de Ramón a un certificado de confusión mental. Bastaba para que intentaran declararme incapaz. Respiré hondo y me obligué a no responder. Cualquier palabra mía podría ser usada en su contra, como hacían en esos videos. Octavio siguió insistiendo. «No hagas esto más difícil. Es por el bien de todos». Su voz subió y bajó, entre súplica y amenaza. Yo permanecí en silencio. Después de unos minutos, escuché un suspiro furioso. Hubo un breve silencio, y luego el sonido de un sobre deslizándose bajo la puerta. Lo vi caer a mis pies otro documento. Seguramente más amenazas legales, más trampas disfrazadas de formalidad. Piénsalo bien. «Mamá», dijo Octavio con voz más baja, casi venenosa. «Esto no es un juego. Mañana puede ser demasiado tarde». Escuché cómo golpeó la puerta por última vez, y luego sus pasos alejándose por el pasillo del edificio. El eco de sus zapatos retumbó como tambores de guerra. Me incliné a recoger el sobre. Lo abrí con cuidado y confirmé mis sospechas. Era un aviso redactado por un despacho legal desconocido, exigiendo colaboración inmediata y advirtiendo de posibles medidas de protección judicial por deterioro cognitivo. Las palabras parecían escritas con hielo. Me senté en el sillón, apretando los dientes. No era solo mi hijo golpeando la puerta. Era la maquinaria de sus deudas y desesperación, empujándolo a convertirme en un estorbo. Guardé el sobre en mi carpeta de pruebas. Escribiría cada detalle en mi libreta verde, la hora, sus palabras, los golpes en la puerta. Todo quedaría registrado. El departamento estaba en silencio, pero el aire todavía vibraba con su furia. Caminé hasta el balcón. Abrí las cortinas y dejé que la luz gris entrara. Miré hacia la calle, a la gente pasando con bolsas de pan y niños de la mano. Para ellos era un día común. Para mí, era una guerra abierta. Me apoyé en la barandilla y me repetí que no iba a ceder. Tenía que resistir esas últimas horas antes de la firma con Vittorio. No responder. No caer en provocaciones. No darles ni un resquicio para usar en mi contra. Lo oí alejarse. Pero sabía que volvería más peligroso. El día de la firma amaneció con un sol implacable, de esos que ciegan y calientan el pavimento hasta hacerlo brillar. Yo, sin embargo, llevaba un frío clavado en el pecho. Sentía que cada paso que daba podía delatarme, como si toda la ciudad supiera que estaba a punto de dar un giro definitivo a mi vida. Ramona me pasó a recoger en su coche. Durante el trayecto hasta Polanco casi no hablamos. Solo el sonido del motor y mi respiración entrecortada llenaban el silencio. Me repetía que tenía que mantener la calma, que cada minuto contaba, que no podía mostrar titubeo. La notaría estaba en un edificio elegante, de esos con mármol en el lobby, y recepcionistas que te llaman licenciada, aunque sepan que no lo eres. Entramos juntas, y allí nos esperaba Vittorio, el comprador extranjero.
Era un hombre alto, de cabello blanco perfectamente peinado hacia atrás, con un acento italiano que suavizaba cada palabra. Vestía traje claro y transmitía esa seguridad de quien ha cerrado demasiados tratos en su vida. «Señora Isolda, es un honor», me dijo estrechándome la mano con firmeza. Yo asentí, apenas logrando sonreír. El notario comenzó a leer en voz alta, palabra por palabra, la escritura de compraventa. Mi corazón latía tan fuerte que apenas escuchaba. Cada cláusula confirmaba lo que me había costado noches de desvelo. La propiedad dejaría de estar a mi nombre. Durante un instante, las imágenes me golpearon. Julián pintando las paredes. Octavio, aprendiendo a andar andar en bicicleta en el pasillo. Yo cocinando pozole cada septiembre. Todo eso quedaba escrito en pasado. Pero luego pensé en Ainhoa, con su carpeta escondida, planeando remodelar como si la casa fuera mercancía. Pensé en Octavio golpeando mi puerta, exigiendo con rabia lo que no era suyo. Esa imagen me devolvió la fuerza. Tomé la pluma, respiré profundo y firmé. 1, 2, 3 veces. Cada rúbrica era un desprendimiento. Sí, pero también una liberación. Vittorio asintió satisfecho. «Todo en orden», dijo. El notario selló con un golpe seco que resonó en mis entrañas. Ramona me miró con un gesto de orgullo. «Lo lograste, Isolda. Ahora ya no pueden tocarte». Poco después, en una sala contigua, la asistente del notario me entregó un comprobante bancario. Revisé la pantalla de la cuenta nueva. Abierta en secreto días atrás, C8 500.000 MXN transferidos en una sola exhibición. No era solo dinero. Era la prueba de que mi esfuerzo, mi memoria y mis decisiones todavía tenían valor. Me quedé observando los números como si fueran irreales. Nunca en mi vida había visto tanto junto. Y aunque no era riqueza infinita, era suficiente para asegurarme un futuro sin depender de nadie. Sentí un peso caer de mis hombros. Al salir, la luz de la tarde me pareció distinta. La ciudad seguía igual, autos atorados en Reforma, vendedores ambulantes ofreciendo botellas de agua, oficinistas caminando deprisa. Pero yo ya no era la misma. Mi departamento seguía en la Roma, sí, con sus paredes cargadas de historia, pero ya no estaba bajo mi nombre. Y eso significaba que tampoco sería nunca de Octavio, ni de Ainhoa. De camino a casa, guardé todos los papeles en una carpeta negra que abracé contra mi pecho, como si fuera un escudo. Esa noche dormí con la carpeta bajo la almohada. Sabía que ellos aún no se habían enterado. Imaginaba sus rostros cuando descubrieran que el plan perfecto se les había escapado de las manos. Sonreí sola, en la oscuridad, con la tranquilidad de quien por fin lleva ventaja. El departamento ya no era mío, pero tampoco sería nunca de ellos. Esa noche, después de firmar la escritura en Polanco y ver los números en mi cuenta nueva, supe que había llegado el momento de dar el siguiente paso. No podía quedarme un día más en la Roma. Ese departamento, aunque ya no estuviera y a mi nombre, seguía oliendo a traición cada vez que abría la puerta. Saqué 3 maletas medianas y una caja de cartón reforzada. No me llevé todo, porque comprendí que la verdadera mudanza no era de muebles, sino de alma. Escogí con cuidado las fotos familiares donde aparecía Julián. Mis libros de literatura subrayados por mis propias manos. La vajilla heredada de mi madre con flores azules pintadas a mano. Cada pieza era una brújula de quién soy. El resto lo dejé atrás: sillones gastados, cortinas de encaje, el televisor que apenas encendía. Todo eso se podía reemplazar. Lo único irreemplazable lo guardé envuelto en mantas de lana, acomodado con cariño como si fueran tesoros. Cuando terminé, me senté en la sala y miré alrededor. Las paredes parecían desnudas, a pesar de que seguían llenas de cuadros y recuerdos.
Era como si el lugar ya no me perteneciera ni en espíritu. Cerré los ojos y me despedí en silencio. Gracias por darme cobijo tantos años. Aquí reí, lloré y resistí. Ahora me toca seguir. Llamé a don Mateo para contarle que me iría al amanecer. Él me dijo con voz ronca. Hizo lo correcto. Isolda, váyase sin mirar atrás. Aquí en la ciudad solo le espera más dolor. Sus palabras me dieron fuerza. Dormí apenas 2 horas. A las 5 de la mañana. Con el cielo todavía azul oscuro, bajé las maletas al coche que había rentado para el viaje. El aire frío me golpeó la cara y sentí un escalofrío de libertad. Encendí el motor y respiré hondo. Por primera vez en meses. No me importaba lo que Octavio o Ainhoa pensaran. Ellos aún creían que tenían la partida ganada, convencidos de que pronto ocuparían mi casa. No sabían que ya era de otro y que yo estaba a punto de desaparecer de su mapa. Conduje por las calles vacías de la Roma, viendo cómo los faroles alumbraban las banquetas mojadas por la llovizna nocturna. Recordé a Julián caminando conmigo de la mano por Álvaro Obregón, comprando churros en San Juan, riendo con esa risa que ahora solo existe en mi memoria. Me invadió la nostalgia. Sí, pero no el arrepentimiento. Tomé la salida hacia la autopista rumbo a Toluca y luego hacia el occidente. Kilómetros después, el amanecer empezó a pintar el horizonte de naranja y dorado. Abrí un poco la ventana para que entrara el aire fresco, mezclado con el aroma de tierra húmeda. Era como si el país entero me diera la bienvenida a una nueva vida. El trayecto fue largo, pero cada kilómetro era un ladrillo menos sobre mi espalda. A mitad del camino me detuve en una gasolinera. Pedí un café cargado y me sorprendí sonriendo sola, como una niña que guarda un secreto poderoso. Porque lo tenía, ellos todavía creían que controlaban la historia. Pero yo ya había cambiado el guión. Llegué a Puerto Vallarta entrada la tarde. La cabaña que había comprado estaba en las afueras, rodeada de palmeras y con vista al mar. No era lujosa, paredes encaladas, techo de teja, una terraza sencilla. Pero apenas crucé la puerta, sentí que era un refugio. El sonido de las olas golpeando la orilla entraba como una canción de bienvenida. Dejé las maletas en la sala. Abrí las ventanas y respiré profundamente. El olor a sal y a madera vieja me envolvió. Cerré los ojos y supe que, aunque la batalla aún no estaba terminada, yo ya había ganado la primera guerra, la de mi libertad. Mientras ellos celebraban un triunfo, yo ya manejaba hacia mi libertad. Los primeros días en la cabaña fueron un respiro. Dormía con el arrullo de las olas. Desayunaba en la terraza viendo el mar teñirse de tonos turquesa y caminaba descalza sobre la arena como si volvieras a ser joven. Creí, ingenuamente, que esa calma iba sobre todos a durar. Pero la paz nunca es completa cuando hay gente decidida a arrancártela. Una tarde de domingo, mientras acomodaba mis libros en un estante improvisado, escuché el ruido de un motor afuera. Me asomé por la ventana y sentí el estómago encogerse. Un auto plateado, demasiado elegante para la zona, se estacionaba frente a mi cabaña. De él bajaron Octavio y Ainhoa. Ella venía impecable, con tacones que se hundían en la tierra, cargando una bolsa de regalo y una botella de vino. Octavio, con la camisa desabotonada en el cuello, sonreía forzadamente, como quien llega a una fiesta no invitado. Tocaron la puerta con insistencia. «Mamá, ábrenos. Venimos en son de paz», dijo Octavio, modulando la voz. «Trajimos vino. Queremos hablar. Piensa en tu nieto, ese nieto inexistente». Sentí la rabia quemándome, pero me obligué a mantener la calma. Abrí apenas la puerta, lo suficiente para que me vieran el rostro, pero no el interior. «¿Qué hacen aquí?», pregunté seca. Ainhoa adelantó la bolsa y habló con dulzura ensayada. «Solo queremos reconciliarnos».
No podemos empezar una familia sin usted. Este bebé necesita si es su abuela. Se llevó una mano al vientre. Otra vez esa pantomima. No respondí. Caminé unos segundos hacia la mesa. Tomé una carpeta negra y regresé, desde la rendija de la puerta. Extendí un sobre cerrado. Lean esto. Dije. Octavio lo tomó con desconfianza. Al abrirlo, sus ojos se llenaron de incredulidad. Reconoció el membrete notarial, las firmas, los sellos. Era una copia certificada de mi Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Masculló con rabia. Significa que ustedes no tienen nada que reclamarme. Contesté firme. Ya no hay herencia para ustedes. Todo está destinado a un fondo comunitario. Y es legal. Intocable. Ainhoa abrió la boca, pero no salió sonido. Sus ojos recorrieron las páginas como si buscaran un resquicio. Octavio, en cambio, se enrojeció. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hice por ti, tuve que contener una carcajada amarga. Lo que hiciste por mí fue querer quitarme lo único que me quedaba. Pero ya no podrán. Este testamento está sellado, inscrito y blindado. La tensión era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Ainhoa trató de suavizar. Podemos hablarlo. Suegra, todavía le hay tiempo de cambiar de opinión. La miré directo a los ojos. El tiempo se les acabó. Cerré la puerta con calma, sin portazos ni gritos. Afuera. Los escuché discutir entre ellos. Pasos apresurados, golpes de rabia contra la arena. Ainhoa lloraba. Octavio maldecía. Pero yo ya no temblaba. Me quedé de pie en el interior, apoyada en la puerta. Con la carpeta de regreso en mis manos, respiré hondo. Y por primera vez en meses, sentí que el poder estaba de mi lado. No necesité insultarlos ni levantar la voz. La tinta y los sellos hablaban por mí. Desde la ventana vi cómo se subían de nuevo al auto. Octavio tiró la botella de vino al suelo antes de encender el motor. La vi romperse. El líquido rojo empapando la tierra como una mancha que no tardó en desvanecerse bajo el sol ardiente. Me senté en la terraza con un vaso de agua y contemplé el mar. El aire olía a sal y libertad. Sabía que no sería el último intento, que buscarían otra manera de atacarme, pero también sabía que cada día ganaba terreno, que mi verdad estaba escrita en papeles oficiales, en firmas y sellos que ni ellos ni sus deudas podían romper. No tuve que gritarles, las páginas selladas hablaron por mí. No pasó mucho tiempo después de aquella visita en la costa. Apenas una semana más tarde, recibí una llamada de Ramona con la voz grave que siempre usaba para dar malas noticias. Isolda, Octavio presentó una demanda. Dice que actuaste bajo manipulación y que no estabas en plenas facultades al vender el departamento. Te citaron en el juzgado de la Ciudad de México. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo, aunque sabía que había hecho todo legalmente. Enfrentarse a un tribunal siempre asusta. Me imaginaba la mirada de los jueces, el eco de los pasillos fríos, los papeles sellados contra mi nombre. Pero Ramona, con esa firmeza que la distinguía, me tranquilizó. Respira. Tenemos más de lo que necesitamos. Ellos creen que llevan ventaja, pero se van a estrellar contra la pared de sus propias mentiras. El día de la audiencia, viajé de nuevo a la ciudad. Crucé la puerta del juzgado con el corazón golpeando en mi pecho, pero con la cabeza erguida. Ramona iba a mi lado, cargando carpetas repletas de documentos y pruebas. Octavio estaba allí, impecable, con traje oscuro. Ainhoa, a su lado, vestía de blanco, como si la pureza pudiera disfrazarse con tela. Ambos se aferraban de la mano, fingiendo ser víctimas. Cuando me vieron, Octavio bajó la mirada. Pero Ainhoa sonrió apenas, con esa sonrisa torcida que yo ya conocía.
El juez pidió silencio y comenzó a leer la acusación que yo, Isolda Ferrer, había sido manipulada por terceros para vender un inmueble en condiciones de vulnerabilidad emocional y cognitiva. Que esa venta, por lo tanto, debía ser anulada. Yo sentí el aire cortarme los pulmones, pero Ramona se levantó con calma. Como quien ya sabe el resultado de la partida, su señoría dijo con voz firme: «La venta está inscrita en el registro público de la propiedad. Aquí está la constancia. No solo fue legal, fue transparente. Y para demostrar que las acusaciones de incapacidad son falsas, presentaremos pruebas que muestran la manipulación ejercida por los propios demandantes». El juez arqueó las cejas. Ramona proyectó en una pantalla los videos que Ainhoa había subido a redes. Primero, el del brindis en el restaurante, donde yo aparecía obligada a sonreír mientras ellos anunciaban que el departamento era suyo. Luego, el segundo video, editado con música triste, donde me llamaban madre cruel. El juez los observó con gesto severo. «¿Esto lo subieron ustedes?», preguntó. Ainhoa titubeó. Era solo un recuerdo familiar». Ramona no dio respiro. Mostró capturas de pantalla del folder encontrado en el bolso de Ainhoa, con el croquis del departamento y el avalúo de Zillow. Luego presentó mensajes en los que Octavio hablaba de sus deudas y de la necesidad urgente de dinero. Su señoría concluyó: «Aquí no hubo vulnerabilidad de mi clienta. Lo que hubo fue un plan orquestado para despojarla». El juez guardó silencio unos segundos. Sentí el murmullo en la sala. Octavio se removía en su asiento. Ainhoa apretaba los labios, con el maquillaje ya agrietado. Finalmente, el juez habló. Después de revisar la documentación y las pruebas, se declara improcedente la demanda. La venta del inmueble es legal y definitiva. El caso queda desestimado. Las palabras me golpearon como un río de alivio. Cerré los ojos un instante y respiré profundo. Había ganado, no por suerte, no por milagro, sino porque había tenido la valentía de defenderme. Octavio se levantó de golpe, con la cara roja de ira. «Esto no se vas a quedar así», gritó, pero el juez lo mandó a callar. Ainhoa lo tomó del brazo, intentando sacarlo de la sala, pero él se resistía, pataleando contra la realidad. Yo me quedé sentada, con las manos firmes sobre mis rodillas. No necesitaba gritar ni celebrar. Bastaba con ver cómo, frente a todos, sus mentiras se desmoronaban. Cuando por fin salimos del juzgado, Ramona me puso la mano en el hombro. «Lo lograste, Isolda. Hoy no solo ganaste el caso, ganaste tu voz de vuelta». El sol de la ciudad me cegó unos segundos al cruzar la puerta. Afuera, la vida seguía con normalidad: vendedores de nieves, niños corriendo, coches atascados en el tráfico. Pero yo caminaba ligera, como si hubiera soltado un costal de piedras. Sus mentiras se desmoronaron en el mismo tribunal donde querían sepultarme. Después de salir del tribunal, con la sentencia a mi favor, sentí que debía hacer algo más que simplemente celebrar. Ganar mi libertad no era suficiente si me quedaba en silencio, porque en esos pasillos fríos vi a otras mujeres como yo, mayores, con la mirada perdida y los papeles arrugados en las manos, esperando justicia que quizá nunca llegaría. Una tarde, mientras escuchaba el mar desde la terraza de la cabaña, abrí mi libreta verde y escribí: «No basta con salvarme yo. Tengo que abrir una puerta para otras». Fue desde entonces cuando nació la idea del Fondo Ferrer. Hablé con Ramona y juntas trazamos un plan. Destinaría C4000 XN de lo que había recibido por la venta del departamento a un fideicomiso. El objetivo era claro: apoyar a mujeres mayores víctimas de abuso financiero por parte de sus propias familias. Mujeres que,
como yo. Habían sido tratadas como estorbo o como banco. Los trámites fueron largos. Pero esta vez no sentí la pesadez del papeleo. Al contrario, cada documento firmado era como plantar una semilla. Ramona me acompañó en cada paso. Y cuando por fin el notario selló el acta constitutiva, sentí que Julián sonreía desde algún lugar, orgulloso de que su apellido se convirtiera en refugio. La noticia corrió rápido en la comunidad de Puerto Vallarta. Una periodista local pidió entrevistarme, y aunque dudé al principio, acepté. No di detalles de mis dossiers, que es historia personal. Solo hablé de la importancia de que las mujeres mayores no tengan miedo de defender lo suyo. El Fondo Ferrer no es caridad, dije. Es justicia compartida. Las primeras solicitudes llegaron pronto. Historias duras, una señora de 78 años a la que su yerno obligó a firmar un pagaré. Otra de 65 cuyo hijo hipotecó su casa sin avisarle. Viudas que perdieron ahorros porque confiaron en sobrinos que prometieron invertir. Cada caso era un espejo distorsionado del mío. Una mañana encontré en mi buzón un sobre sencillo, sin remitente. Adentro había una carta escrita con letra temblorosa. Señora Isolda, gracias a su fondo pude pagar al abogado que detuvo el despojo de mi terreno. Mi hijo quería declararme incapaz. Pensé que estaba sola, pero usted me recordó que todavía tenemos voz. Nunca la olvidaré. Aurora L. Me quedé sentada en la terraza con la carta entre las manos, las olas rugiendo de fondo. Lloré en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Todo el dolor, toda la traición. Había encontrado un cauce distinto. Lo que comenzó como una pesadilla familiar ahora servía para que otras mujeres no fueran calladas. Esa noche encendí una vela junto a la foto de Julián y le hablé en voz baja. Lo logramos. Nuestro apellido ya no será recordado por la vergüenza de un hijo, sino por la dignidad de muchas. Miré el mar iluminado por la luna y sentí que por fin había transformado la herida en faro. Lo que nació de la traición ahora era refugio para otras. El sol se hundía despacio en el horizonte del Pacífico y teñía el agua de tonos naranjas y morados. Desde la terraza de mi cabaña, en las afueras de Puerto Vallarta, miraba cómo las olas llegaban y se retiraban con esa calma que parece eterna. Era un ritual que aprendí a honrar cada atardecer. Me recordaba que todo lo que empieza termina, pero también que cada final trae consigo un comienzo. Habían pasado meses desde la última vez que escuché el nombre de Octavio en mi puerta. Supuse que la derrota en el tribunal los había desarmado. Quizá aún murmuraban mentiras entre conocidos. Quizá seguían actuando como víctimas en redes sociales. Ya no importaba. Ellos se quedaron atados a su propia rabia. Yo encontré algo mucho más poderoso: silencio. Pero no un silencio vacío, sino un silencio pleno, de esos que te devuelven la voz que otros intentaron arrebatarte. Esa tarde, mientras sostenía una taza de té de hierbabuena, escuché pasos acercarse por el sendero de grava. Me sorprendió ver a una joven de cabello oscuro, con ojos brillantes y una mochila al hombro. Me sonrió tímida. Y antes de que preguntara quién era, dijo: «Soy Melissa. ¿Se acuerda de mí? Soy hija de tu primo Ignacio». La miré con atención y la reconocí de golpe, una niña que alguna vez corrió entre las mesas de una reunión familiar en Guadalajara, ahora convertida en mujer joven, con firmeza en la mirada. La invité a pasar y nos sentamos en la terraza, frente al mar. «Vine porque quería verla», explicó. Siempre escuché versiones sobre lo que pasó con Octavio y Ainhoa. Unos decían que eras egoísta, otros que estabas enferma, pero yo nunca lo creí. Y cuando me enteré del Fondo Ferrer, entendí que lo que hiciste
Fue un acto de valor. La escuché en silencio, con un nudo en la garganta. Melissa sacó de su mochila un cuaderno gastado. Estoy estudiando Derecho. Quiero especializarme en derechos de mujeres mayores. Lo suyo me inspiró. Me hizo pensar que no podemos dejar que otros escriban nuestra historia. La emoción me sacudió. En ella vi reflejada una continuidad que yo ya no esperaba. Alguien más que tomaba la estafeta. Alguien dispuesto a seguir luchando cuando mis fuerzas ya no fueran suficientes. Le conté fragmentos de mi historia, cómo fue aquel brindis envenenado, cómo descubrí el poder notarial, cómo resistí los insultos en redes y, finalmente, cómo cada firma que estampé fue un candado contra la traición. Melissa me escuchaba con ojos húmedos, tomando notas en su cuaderno como si fueran lecciones de vida. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Te llamaron egoísta, tía, pero yo veo lo contrario. Nos enseñaste que la dignidad no se regala ni se presta, se defiende. Y eso es algo que nunca se me vaya a olvidar». Sentí que las lágrimas me escurrían, no de tristeza, sino de gratitud. La abracé con fuerza. Y en ese gesto encontré algo que Octavio y Ainhoa nunca pudieron darme reconocimiento sincero. Pasamos la tarde conversando. Ella me contó de sus planes, de cómo quería apoyar a mujeres que sufrían lo mismo que yo, de cómo el derecho podía ser también un escudo. Yo le hablé del mar, de la importancia de escucharse a una misma, de que el silencio también es un lenguaje. Cuando cayó la noche, encendí una lámpara de aceite en la terraza. El mar seguía rugiendo con constancia, como si celebrara nuestra conversación. Melissa me prometió volver pronto, ayudarme a ordenar más testimonios para el fondo Ferrer. Y yo le prometí dejarle mis libretas verdes como legado. Después de despedirla, me quedé sola otra vez en la terraza. Pero esa soledad ya no pesaba. Escuché el viento mezclarse con el sonido de las olas y sentí que, por fin, todo encajaba. Me llamaron egoísta. Sí, me insultaron. Me intentaron borrar. Me quisieron reducir a un obstáculo. Pero yo aprendí algo que vale más que cualquier herencia. La dignidad no se hereda, se defiende. Apagué la lámpara y me quedé en penumbras, mirando el horizonte donde el mar y el cielo se fundían. El silencio que me rodeaba ya no era vacío, era victoria. La brisa del mar se mezclaba con ese silencio, y comprendí que nunca más sería soledad. Era mi triunfo definitivo, el eco de una vida defendida hasta el último aliento.